Bueno, gloria a Dios, seguimos con el tema de bautismo. Pasamos por el bautismo de Noé, pasamos por el bautismo de Moisés y bueno, hay mucha historia dentro de cada bautismo, pero no viene al caso ahora desarrollar eso. Nos trasladamos desde Moisés hasta el tiempo de Jesucristo. Y en los días de Jesús estaba Juan bautizando. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, él dice en el verso 4, en el nombre de Jesucristo, capítulo 19 del libro de los Hechos y verso 4, dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Así es que Juan, que fue enviado antes del Señor, Juan nació 6 meses antes, ya por profecía, Dios había hablado de aquel que iba a venir a anunciar la venida del Señor, a allanar el camino para la venida del Señor, y este era precisamente Juan el Bautista. Este Juan, que también nació de un milagro, porque su papá Zacarías, su mamá Elizabeth, ellos eran ya ancianos, la mamá era estéril, no podía tener hijo, y Dios hizo el milagro con ellos, y a través de esta mujer que era estéril, Dios envía a Juan. Y luego el ángel visita a María y bueno, es cuando engendra a Jesús. Pero Juan viene con un mandato divino, él vino a allanar el camino del Señor, y cuando llegan los tiempos de su ministerio, él sale a predicar por medio de Jerusalén, sale a anunciar la venida del Señor, sale a hablar de arrepentimiento, y la gente empieza a amontonarse, empieza a escucharlo y empiezan también a bautizarse. Este bautismo de los días de Juan era un bautismo en la cual Juan les decía: arrepiéntanse y bautícense para que puedan ellos creer a aquel que iba a venir después de Juan. Él decía que detrás de mí viene uno más poderoso, el cual yo no soy digno de atar o desatar la correa de su calzado. Entonces él estaba anunciando la venida del Señor, y para que la gente se prepare, para que los corazones se enternezcan y estén preparados, Juan bautizaba anunciando la venida del Señor. Ahora en el capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo da testimonio diciendo: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, esto es, en Jesús el Cristo. Bueno, ese es otro bautismo. Y ahora vamos a compartir el libro de San Juan, el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, cuando ya Jesús inicia su ministerio. Ya Jesús fue bautizado por Juan y Jesús empieza a predicar la venida del reino. Eso es lo que empieza a predicar Jesús, la venida del reino. La gente ya estaba preparadita por medio de Juan, y cuando Jesús es bautizado, después el Espíritu los lleva al desierto 40 días, donde 40 días ayuna. Bueno, tuvo un encuentro con Satanás, venció a Satanás, lo echó de su camino, y Jesús cuando viene ya con autoridad, con poder, y empieza a predicar la venida del reino. Ya habla de la venida del reino. Es decir, Juan el Bautista bautizaba diciendo: viene el Cristo. Y Cristo empieza su ministerio diciendo que viene el reino de Dios.
Y después él dice que el reino de Dios ya está entre nosotros. Pero bueno, en el capítulo 3 del libro de San Juan, el título dice Jesús y Nicodemo, y vamos a compartirlo dándole gracias a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Estas palabras hablaba Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un principal, era un maestro, era una persona que instruía a personas, pero resulta ser que cuando se choca con Jesús, cuando entabla una conversación con Jesús, Jesús le dice, eres tu maestro y no sabes estas cosas. Por eso es importante, hermano, hermana querida, poder entender el plan de Dios, porque es nuestra salvación. Si yo no entiendo el plan de Dios, corro peligro de perderme, pero si entiendo el plan de Dios, voy a buscar ser salvo. Y por eso es importante escudriñar la palabra y entender paso por paso. Y estas cosas no se pueden hacer personalmente, porque dice la Escritura que, hermano querido, la palabra de Dios no es de interpretación privada. No puedo yo entender a Dios allí solito en mi casa. Necesito de que el Espíritu Santo de Dios intervenga en mi vida, y para eso Dios estableció la iglesia, el cuerpo, los ministros, que es donde vamos a seguir avanzando con este tema del bautismo. Acá yo lo que les quiero mostrar ahora es cómo ya en los días de Jesús pasamos el bautismo de Noé, pasamos el bautismo de Moisés, pasamos el bautismo de Juan, y ahora nos encontramos aquí con Jesús, que está anunciando la venida del reino de Dios. Y entonces Jesús, en esos 3 años que dura su ministerio, Él hace grandes cantidades de milagros, cambia allí el estado de Jerusalén. Se crea un movimiento tan tremendo que todos los libros en estos tiempos, aún de historia, hablan de un antes y un después de Cristo. Como que Cristo está allí en el medio, y desde Él para atrás es un antes y desde Él para adelante es un después. Eso mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces empezamos un tiempo nuevo y dejamos un tiempo viejo. Todo esto tiene que ver precisamente con el bautismo. Ahora, siguiendo a la persona de Jesús, usted sabe que Jesús vino, desarrolló su ministerio, y que dentro del ministerio de Jesús había un tiempo en el cual Él tenía que padecer.
Él tenía que ser crucificado, Él tenía que morir en la cruz del Calvario, Él tenía que pasar por esos momentos. Y aunque Él clamando dijo: Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, en la voluntad de Dios estaba que Él tenía que padecer. Tenía que pasar por la cruz, tenía que ser el primero en morir en este tiempo, porque era el que iba a abrir esta puerta que iba a alcanzar a muchísimas personas y que aún nos alcanza hoy a nosotros. Y esa puerta es el mismo Jesús, cuando le aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él fue el primero que muere y el primero que resucita, en el nombre de Jesús. Así es que estamos en el bautismo de Jesús ahora y vamos a mirar así rápidamente el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo, en el capítulo 28 del libro de San Mateo, allí vamos a encontrar ya cuando Jesús está dejando este mundo, ya cuando ya pasó todo su ministerio, cuando ya se mostró incluso, ya después de muertos, ya se mostró resucitado. En el capítulo 28 habla de la resurrección, pero en el versículo 16 dice el título: la gran comisión. La gran comisión es la gran tarea. El Señor manda a todos aquellos que creen en Él que salgan a predicar. Esa es la gran comisión, que anuncien el evangelio del reino de Dios. Y dice en el verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, siguiendo este punto, en el libro de los Hechos, el capítulo 1 del libro de los Hechos, el título dice: la promesa del Espíritu Santo. Aquí Jesús le dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, que se queden esperando la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa? La venida del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 1 dice el verso 7: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos a través de esta escritura que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir poder. Y cuando ya tengan ese poder, entonces saldrán y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí los discípulos quedaron prendidos en esta palabra, esperando. Así es que el Señor los bendiga, y en el próximo video vamos a ir a la segunda parte, donde ya el Espíritu Santo de Dios viene sobre esta gente y empieza el funcionar, el caminar de la iglesia en este mundo. Que Dios les bendiga.